Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de Compartir desde Guapas, el podcast en donde vamos a platicar de las experiencias de muchas personas para poderles abrir su mundo, para que puedan conocer más cosas y para que a lo mejor puedan encontrar esta conexión en lo que estamos diciendo y si les vibra, puedan tomar tips y consejos de lo que estamos platicando aquí. Hoy tengo como invitado especial otra vez a mi guapísimo esposo, Jos. ¿Cómo están? Otra vez, ¿por qué? Porque tenemos muchas cosas que hablar. Y debo de empezar este podcast diciéndoles que este podcast hoy no iba a suceder. ¿Por qué? Porque justo tuvimos un conflicto, nos peleamos, literal. Eso pasa en las relaciones. Entonces, nos habíamos peleado en la comida y ya estaba yo así, ya voy a cancelar el podcast, no sé qué. Pausa. O sea, le dije a José, oye, lo que hoy vamos a platicar, vamos a poner en práctica lo que hoy vamos a platicar y te quiero decir que me hiciste sentir esto, tal. Y entonces puse en práctica todo lo que habíamos preparado para este podcast y pudimos seguir. Entonces... Y no es choro, ¿eh? La neta. Decidimos ir a un restaurante antes de venir al podcast y hablando del podcast... Somos, la verdad, bastante orgullositos, nos encanta tener la razón. Y pues ahí hubo un punto en el que no nos poníamos de acuerdo y los dos perdimos un poco la cabeza. Y realmente Karen ya lo había cancelado. Pero, así como lo dijo, me dijo, güey, vamos a poner en práctica todo lo que investigamos para este podcast. Y pues bueno, aquí estamos. Entonces eso quiere decir que al menos a nosotros nos funciona. Ya si ustedes no, pero... ¿Cómo hacer funcionar un Tauro y un Aries? Así. Entonces, a ver, los temas que vamos a platicar el día de hoy van a ser dos principalmente. Uno son las conversaciones incómodas que tienen un poco que ver con el capítulo pasado. Si es que no lo han visto, les recomiendo ir al capítulo pasado para que vean un poquito de lo que estuvimos platicando. Y pues bueno, cómo abordar estas conversaciones incómodas, ¿no? Cómo llegar a... que no sea un caos. Si es un caos, ya vamos a pasar a la segunda parte de cómo resolver el conflicto, que es lo que justo nos pasó. Y como tercero, que es algo que me gustaría enfocarnos muchísimo, es ¿tu pareja te empodera o tu pareja te apaga? Entonces, vamos a hablar de esta libertad que te puede provocar tu pareja o que a lo mejor no lo hace y cómo te sientes tú, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es conversaciones incómodas. Pues bueno, tienen que saber que las conversaciones incómodas y son difíciles. Entonces, vamos a hablar de cómo manejarlas. ¿Tú qué opinas que son las primeras cosas que tendríamos que tomar en cuenta para abordar una conversación incómoda? Pues bueno, como lo dijiste clarísimo, una conversación incómoda siempre va a ser incómoda, ¿no? Su nombre lo dice, punto, definición. Ahora, nosotros podemos tener formas de hacerla menos incómoda. Por lo general, varios autores dicen diferentes puntos, hay unos tienen 4, otros tienen 5. Karen y yo, después de haber visto a varios, pues como que lo aterrizamos un poquito más a lo nuestro, lo dividimos en los siguientes puntos. Lo primero que para nosotros es lo más importante es contextualizar la conversación y además darle una intención, ¿no? 100%. ¿A qué nos referimos con esto? Primero que nada tienes que decirle, oye, ¿sabes qué? Mi amor, oye, ¿sabes qué? Güey, amigo, lo que quieras, porque esto aplica para todo, no solo para pareja. Vamos a tener una conversación que tal vez no sea cómoda para los dos, o no sea cómoda para ti, o no está siendo cómoda para mí. Eso es contextualizar. Y lo siguiente es darle una intención. Creo que es muy importante dejar muy en claro qué es lo que quieres generar con esto. No me gusta decir ganar, porque aquí no venimos a ganar, venimos a generar, a construir algo, ¿no? Entonces, dar tu intención. Quiero hablar esto contigo porque te quiero y me está molestando, porque me estoy alejando cada vez que lo haces, etc. Entonces, ya que contextualizaste y diste una intención, la persona puede estar más abierta a recibir lo que sigue, ¿no? Exacto. Además de hacer este approach de esta manera, creo que lo importante también es hacerle saber que sabes que es una conversación difícil. Uno cuando está a punto de tener una conversación difícil lo sabe porque lo siente. Lo sientes como en la panza, lo sientes porque te estás anticipando a la respuesta de la otra persona, porque te pasan muchas cosas por la cabeza. Entonces, hacerle saber que
están a punto de tener una conversación difícil, es fundamental y lo vas a sentir. Otra de las cosas... Pero ayer que lo dijeron y otra vez ahorita que lo dijiste, ¿sabes cómo yo me sentía? Si alguien no sabe diferenciar ese sentimiento, yo me sentía como cuando iba en primaria y me daban las calificaciones y había reprobado matemáticas. Sí. No querías que llegara el domingo porque era el último día para que me las firmaban. De los papás. Entonces era como, no quiero tener esa plática con mis jefes. Yo así me siento cuando tengo que tener una plática incómoda con Karen, me siento exactamente igual. Exacto, sí, o sea, sabes, tu cuerpo es tan sabio que te va a decir, oye, sabemos que esto es difícil. Entonces, al tú humanizarlo y decirle a las personas con las que estás hablando, o con la que vas a hablar, oye, es difícil, se siente, lo estoy sintiendo, humanizas y lo haces más empático para decirte, va a ser tan difícil para ti como va a ser tan difícil para mí. Otra cosa que también hablan muchos autores es esta parte de... si tú has estado en la misma situación, a lo mejor en el mismo contexto de problema, también te puedes acercar a la persona y decirle, oye, yo también he estado del otro lado de esta conversación difícil, ¿no? O sea, a mí también me ha tocado que yo he sido la parte en la que me dicen y me llegan con este approach de decirme un tema difícil, ¿no? Entonces eso también, otra vez, humaniza y hace que la conversación sea mucho más fluida. Y algo que tienen que recordar, que a mí me pasa mucho cuando hago eso, yo también he estado en tu situación, la verdad yo soy medio narcisista, entonces me voy con lo mío. Cuando a mí me pasó y se pierde, entonces nada más háganle saber que es probable que ustedes puedan sentir lo mismo porque ya estuvieron ahí, pero ya no entren en detalles, porque si no van a perder el hilo de la verdad. Claro, sí ha pasado, ¿no? O sea, sí pasa con ciertas personas que es como que te empiezan a contar su historia y ya, o sea, como que se perdió todo el protagonismo que tenía esa conversación difícil, ¿no? La tercera cosa que veo que dicen muchos autores es, si tienes la confianza, y además también depende con qué persona tengas esta conversación difícil, o sea, tu hermano, tu mejor amiga, tu mamá, con quien sea que vas a tener una conversación difícil, el contacto físico puede ayudar muchísimo. Es muy diferente que estemos José y yo así discutiendo a que si yo le agarro el brazo y le digo, oye amor, es que esto es una conversación difícil y esto es, te lo estoy diciendo porque te quiero, o sea, empiezas como con todo este approach que les acabamos de decir, como estos pasos. Entonces, sí ameniza muchísimo una conversación difícil, ¿no? Claro. Otra cosa, dejar saber que no es la única vez que se va a tener esta conversación. Porque, ¿qué pasa? Y lo decía, ¿cómo se llama la autora que estamos viendo ayer? Esther Perel, que es de nuestras favoritas. Esther Perel lo que decía es que muchas veces cuando estamos en un conflicto y estamos peleando, ¿no les ha pasado que es como, chin, ya sobrepensaste, en ese momento no, como que no reaccionaste, no dijiste todo, empezaste como a pensar, pero no dijiste nada, y dices, puta, hubiera dicho esto, le hubiera dicho tal, ya no se lo dije. Y crees que fue tu única oportunidad de decirlo. Entonces tú te quedas como con este sentimiento de ya no lo saqué, ya no lo dije, ya mis respuestas no fueron lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente duras. Entonces, si tú te acercas con esta persona y le dices, a ver, es una conversación difícil, tal, y te quiero compartir que no es la última vez que vamos a tener esta conversación. Entonces, vamos a poder abordar esta conversación, si quieres, en 2 días, en una semana o cuando tú quieras. O sea, no son últimas oportunidades de poder decir lo que sientes, porque eso que genera resentimiento. Exacto. A mí me pasa mucho, por ejemplo. O sea, yo acabo de discutir contigo a veces. Digo, qué pendejo. O sea, y lo que más me pasa es, creo que planteo las cosas de una forma en la que tú las entiendes diferente y después cuando me cae el 20 es como, o sea, las planteé pésimo y la verdad después es muy raro que yo llegue y te diga, oye, me arrepentí de esto. Me lo trago, ¿no? Exacto. Entonces, sí, no es bueno. Y no también guardas este resentimiento y guardas como este sentimiento de pude haberlo hecho mejor. Pude haber peleado mejor si quieren. Pude haber dado argumentos mejores, pero... O pudo haber sido más real, ¿no? Muchas veces te tragas lo que realmente quieres para no dañar a la otra persona o para no aumentar la pelea. Entonces, pues en realidad no es que vayas a aumentar la pelea, sino si no dices realmente lo que quieres,
después vas a generar resentimiento por no haberlo dicho, ¿no? Totalmente. Y muchas veces no lo dices porque te digo, en ese momento, como lo estás pensando, lo que quieres decir es te quiero matar, te odio, no sé qué. Pero después dices, no era eso. Y es algo mucho más simple y cuesta mucho trabajo retomarlo. Entonces, sí ayuda mucho diciendo que pues, este tema se puede retomar cuando quieras, si Exacto. están en el contexto y si se da la intención antes, ¿no? Exacto. Ahora, entonces, en resumen, ¿qué es lo que tienen que saber al momento de tomar una conversación difícil? Generalmente las personas, número uno, como ya les había dicho, las personas van a anticipar la respuesta del otro. O sea, si yo voy a hablar con José de un tema difícil, yo ya estoy maquilando en mi cabeza como toda la respuesta de José. José se va a enojar, o José va a decir tal, o José se va a sentir, o cualquier persona. Pero yo estoy anticipando la reacción de José. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar fluir, porque no sabes. A lo mejor y para José ni siquiera fue esa reacción de ese día. Dice, no, hoy estoy muy relajado, hoy no me sentí enojado, hoy no sé qué, hoy puedo tomar esta conversación de una manera diferente. Entonces, por más que tú quieras como llevar la conversación a cierto lado, es importante saber que hay que dejar fluir. No, es que eso es un error que tiene mucha gente. Karen y yo lo tuvimos mucho al principio, creo que lo seguimos teniendo a veces, porque Karen confía mucho como en su instinto y cree 100% en que lo que ella capta es la realidad. Pero yo le digo, no asumas. O sea, hay días que puedo estar súper chill y si me dices algo no me importa. Y hay días que me dices la más mínima tontería y sí voy a reaccionar. Pero pues no asumas. Eso es súper importante. Creo que a mí también me cuesta mucho trabajo. Entonces yo casi siempre trato de predecir las reacciones de Karen y la verdad no es nada recomendable hacer eso, ¿no? Porque uno, por miedo, te vas a quedar callado, o la otra es que lo vas a decir diferente para que no reaccionen tanto, ¿no? Entonces, no asumas. Exacto. No asumas. Como les decíamos, creo que mientras tú hagas todo lo posible por hacer una conversación incómoda consciente, en la que le estás compartiendo a la otra persona que es difícil, bla, bla. De todas formas, tienes que saber, y tienes que estar muy entero en saber que no vas a poder nunca controlar la reacción de la otra persona. Yo me podré anticipar, pero yo no puedo controlar a José nunca. Ni a él, ni a mi mamá, ni a si tuviera hijos, no puedo controlar a nadie. No puedo controlar las reacciones de las personas con las que estoy teniendo una conversación difícil. Entonces, lo que tienes que hacer es, 1, fluir. 2, saber que no vas a poder controlar la reacción de las personas. Y por último, y creo que esto también es muy importante, saber que siempre que vas a tocar un tema así, procura ser muy enfático en que vas a hablar sobre la acción y que no estás ni juzgando ni criticando a la persona, ¿no? Exacto, súper importante. Yo soy alguien que se toma muy personal las cosas, entonces yo a Karen le he pedido que aprenda cómo suelta las cosas, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir me caga que tires la toalla al piso a decir cada vez que tiras la toalla al piso me siento molesta o siento que no me faltas al respeto porque yo la recojo, ya, pues sí, ¿no? Entonces es muy diferente la forma en la que planteas las cosas a plantearlas más y también bonito, cómo ¿no? las recibes, ¿no? O sea, cómo las recibes en el sentir, me lo está diciendo, ¿por qué me lo está diciendo, no? O sea, ¿me lo está diciendo atacándome o me lo está diciendo porque realmente está diciéndome sobre la acción, ¿no? Oye, no, me caga que hagas esto, porque tu acción tal me hace sentir tal. Pero no estoy diciendo, oye, tú eres una persona irresponsable, oye, tú eres una persona tal, no te estoy juzgando a ti, estoy juzgando la acción y estoy añadiendo esta parte del sentimiento que para nosotros, que es algo que ahorita sucedió, creo que es muy importante. O sea, el decir, me estás haciendo sentir, eso... Eso le decimos el punchline de oro, ¿no? O sea, tú puedes exponer tu molestia, pero si al final, en vez de decir estoy enojado, ¿no? Que es algo muy burdo, dices realmente lo que te hace sentir. Por ejemplo,
digamos, Karen lavó los platos ese día y dejó la cocina impecable, y yo llego de trabajar y dejo un tiradero, lo que ella va a sentir es que su trabajo no fue respetado, no fue valorado. Ajá. Entonces no es lo mismo que eres un pendejo porque dejaste la cocina tirada. Te diría eso. Bueno, eres un cerdo porque dejaste la cocina tirada. Es decir, mi amor, estuve todo el día poniéndole mucho empeño a la cocina para que quedara bonita. ¿Qué te costaba? Pues tratar de recoger un poquito más, ¿no? Me hiciste sentir infravalorada, me hiciste sentir que mi trabajo no vale. Entonces ahí ya, o sea, no es como que tu culpa, porque también pues, dejar tirada la cocina pues, la puedes dejar y tú la recoges después, sino que aquí lo que pasó es que el sentimiento, validar el sentimiento. Punchline de oro. A mí, cuando Karen de algo se queja y empieza, es que dejaste la cocina, a mí me empieza a hervir la sangre y dice, porque me hiciste sentir infravalorada, se me baja. La neta, por eso el punchline de oro. Sí, cuando hablas mucho del sentimiento, el sentimiento no solamente atenúa el conflicto, sino porque está responsabilizando al sentimiento. Entonces, es mucho más sencillo hablar de un sentimiento y valorar el sentimiento y validar el sentimiento a juzgar. Y lo que te decía hace rato, se vuelve una responsabilidad compartida. No hay conflicto de uno, ¿no? Claro, o sea, siempre el conflicto siempre es de dos contra el problema. O sea, no es José y yo. Y a veces nos cuesta, o sea, no es como le estamos viniendo a contar aquí. Nosotros no nos pasa y tenemos resolvemos los conflictos así. Y no, o sea, los conflictos van a existir y todo, pero es eso, o sea, saber que el conflicto no es entre nosotros, no es que él quiera tener razón y yo quiera tener razón porque nos pasa, sino simplemente, ok, vamos a tener esta conversación y vamos a ver cómo vamos a afrontar esta diversidad de pensamiento para afrontar el problema. ¿Cuál es el problema? Y eso pasa, ¿no? Porque este es el problema y empiezas a divagar en 300 problemas. Es el problema. Perdón que te interrumpa, pero si te fijas, cuando queremos apagar algo, siempre es una de las preguntas. Es decir, ¿cuál es el problema? Sobre todo cuando nos empezamos a ir al pasado. Es que tú hace 2 años... No, ¿cuál es el problema de ahorita? De hoy, se puede parecer al de hace 2 años, pero ahorita mismo, ¿no? O sea, entonces sí, ¿cuál es el problema? Creo que es 100%. Responder eso es lo que te va a dirigir hacia dónde tiene que ir tu conversación. Ahora, otra cosa que tienen que canalizar dentro de las conversaciones incómodas es la parte de ser vulnerables, ¿no? Creo que muchas personas, y no es que la mayoría, al sentirnos vulnerables nos da miedo hablar, nos da miedo abrirnos, nos da miedo, pues no sé, o sea, expresarnos de esta manera. ¿Por qué? Porque nos va a ver menos, nos va a juzgar, nos va a bla, bla, bla. Entonces, si tú tienes esta posibilidad de ser vulnerable con tu pareja, que eso es muy importante, o sea, cuando tú estás con una pareja así de abierta a platicar estos temas y de ser totalmente open en, oye, me estoy sintiendo así porque esto es algo que me duele, puede ser heridas de niñez, de lo que tú quieras. Pero ponerte vulnerable humaniza muchísimo el conflicto. Entonces, es mucho más sencillo ir transitando a través de eso que ponerte con un escudo y decir, no, es que a mí no me pasa, y es que yo no soy vulnerable, y es que yo soy un roble y a mí no me pasan estas cosas. No, a todos nos pasa, todos somos vulnerables. Y entonces cuando tú te abres esto, me acuerdo perfecto un día que tuvimos una terapia de pareja y que estábamos teniendo un conflicto y estábamos hablando con el terapeuta, no sé qué, y entonces el terapeuta empieza a decirle a José, sé vulnerable. Y José no quería. Sé vulnerable. Y José no quería. Estaba como con este shield de no quiero. Y en el momento en el que ya después como de la cuarta vez que Roberto le dijo, sé vulnerable. Y cuando José rompe como ese shield, ese cascarón, y se dejó ser vulnerable conmigo, fue como, wow, o sea, acabamos de entrar muy profundo. Entonces resolvimos un problema muy profundo porque nos pudimos dar cuenta de cosas que a lo mejor ni siquiera estaban en la superficialidad. Y después me dijo que era lo más sexy que había hecho. Lo más sexy que hayas hecho. De las cosas más sexy. De las cosas más sexy. Sí, me acuerdo. Obvio. No, la verdad para mí sí fue un momento muy importante porque
ahí te das cuenta que también la terapia es muy buena. O sea, no, es que no tengas terapia porque si no, quítense esos tabús. No, esto no estamos hablando de no tengan terapia y la terapia es para locos. Y claro que no, o sea, la terapia ayuda a hacer esto, a ponernos enfrente los problemas, a que nosotros veamos como, estos son mis demonios, estos son lo que estoy pasando, bla, bla. Y entonces... Creo que para mí de las cosas más importantes de la terapia es tener un tercer ojo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa muchas veces en pareja? Crees que te quieres manipular, estás a la defensiva, y una tercera opinión objetiva, pues siempre va a poner a los dos en perspectiva, ¿no? Sí, no va a estar ni del lado de José ni del mío, va a ser como punto medio. Ok, vamos a ver las dos perspectivas y qué es lo que podemos hacer para resolver las cosas, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a recordar qué es lo que tienen que hacer en caso de que tengan que tomar una conversación difícil. Recuerden, una conversación difícil va a ser difícil. Y por eso es así. O sea, es difícil, no va a ser fácil, no se van a sentir apapachados, no es una conversación de que se sientan en sunset, es una conversación difícil. Y así la tienen que tomar. Aunque tú hagas lo que hagas para que sea una conversación mucho más amena o fácil, no puedes esperar un resultado o no puedes predecir la actitud de la otra persona. Otra cosa que también para mí es muy importante y que nos pasó ahorita es, debes tomar en cuenta que el contexto de la otra persona. La generación es muy importante, su educación es muy importante y su contexto es muy importante. ¿Por qué? Porque te está hablando de las cosas que él aprendió o que ella aprendió en su niñez, en lo que sea. Entonces, el tener eso conscientemente va a ser más fácil para ti que tú digas, ok, él aprendió eso, yo aprendí estas cosas, no está bien, no está mal, a lo mejor tú dices, es que está pésimo, no sé qué. Él aprendió eso, yo aprendí esto, lo único que quiero llegar en el punto medio de esta conversación es, exacto, tú aprendiste esto, yo aprendí esto, ¿cómo vamos a manejar dentro de nuestro núcleo familiar o de nuestro núcleo de amistad o nuestro núcleo, lo que tú quieras, de relación? ¿Cómo vamos a resolver eso? Y por último, como ya se los dije 3 veces, no vas a poder controlar la reacción de la otra persona, déjate fluir. De acuerdo. Y creo que tenías por ahí un tip, ¿no? Bueno, yo no se lo quería robar porque en realidad fue un tip que le dio mi madrina. No, pero es que, espérate, te estás adelantando. Ese tip todavía no va. Ok, me estaba adelantando. Disculpa. Ese tip todavía no va. Bueno, esto es para tocar conversaciones difíciles. Pero ahora vamos a hablar de cómo resolver los conflictos. Sí, me adelanté, caño. ¿Cómo resolver los conflictos? Ok, vamos a hablar primero que hay 3 tipos y ustedes van a empezar a analizar sus relaciones de su entorno y van a darse cuenta de en dónde están parados. Yo he estado parada en muchas de esas opciones. No, Son pero 3. tú siempre eres la misma. Sí, Siempre. tú siempre eres la misma. Has estado con otros. Sí, obvio. Exacto. Pero a ver, son 3. Es el peleador y el evitativo. El peleador y el peleador. Y el evitativo y el evitativo. No, el evitativo nunca. Sí, nunca has sido. Por eso, o sea, tú siempre has sido la misma. Yo evitativa nunca he sido. Yo siempre he sido peleadora. Pero bueno, a ver. Estos 3 tipos de abordaje de conflicto, ¿qué es lo que pasa, no? Tenemos al peleador y el evitativo. Entonces, ¿qué va a pasar en una relación así? Va a estar el peleador queriendo, así, persiguiendo, así, te cierra la puerta el evitativo porque no quiere hablar y tú persiguiéndolo de, es que quiero hablarlo ahorita porque lo quiero resolver ahorita, no sé qué. Y el otro está diciendo, no, aquí se cerró. Entonces, lo que estás provocando es que esta persona evitativa sea mucho más evitativa. Y entonces el problema no se resuelve, el problema no se va a resolver, ni porque tú quieras, ni porque te pongas más intensa, ni porque nada. No, y además la paradoja de que cuando esta persona se vuelve más evitativa, tú automáticamente te vuelves más intensa y él se vuelve más evitativo. Entonces es un círculo vicioso de intensidad, de evitación, que pues, todo va a acabar valiendo más. A mí me pasó, ¿no? O sea, esto es una anécdota lo platicaba con José, de relaciones pasadas. Sí, tuve una relación en la que
esta persona era totalmente, o sea, era un monólogo cuando yo me peleaba con él. Un total monólogo. O sea, que yo decía, ya, peleame algo, dime algo, o sea, dime, estás loca, lo que quieras, nada. No, o sea, totalmente callado, no me decía, y yo podía estar 3 horas, y es que tal, y dándole argumentos, y según yo sintiéndome la más argumentativa y estructurada en mi... Pero no me decía nada. Entonces, resolvemos el conflicto, 0. ¿Y qué pasó después? O sea, esto es una experiencia personal que les tengo que compartir, porque después de mucho tiempo, o sea, llevamos... Te casaste conmigo. Sí, te casaste conmigo. No, después de mucho tiempo de estar con esta persona, un día, así de la nada, me dijo como... explotó y me dijo, es que en aquella vez que tal, y me empezó a soltar todas las veces que él había estado enojado conmigo, que no le había gustado las cosas, que... Y le dije, me vengo enterando hoy a los 6 años de haber salido contigo, hoy. Salido contigo, andado contigo. Que te estás sintiendo así, o sea, está cañón, porque yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, eso es hasta borderline mentir, ¿no? O sea, yo sé que no lo hace con esa intención, pero guardarte tantas cosas, yo por suerte exploto mucho más rápido y cada vez me guardo menos cosas, pero yo eso hasta borderline lo sentiría como mentir, ¿no? Yo lo sentía como... O sea, sí, como una mentira, como llevo viviendo en esta fantasía de que yo llevo haciendo las cosas perfectas y yo no me equivoco. Porque él nunca me reclamaba nada, nunca me decía, oye, te equivocaste en esto, hiciste esto mal, tal. Entonces yo decía, pues yo soy perfecta. O tal vez se podía quedar callado y tú sabías que estaba molesto, pero creo que si no eres específico con lo que te molesta, tampoco das camino a que a una mejora. Persona, exacto, se dé cuenta y que pueda corregir algo. Entonces, estoy imputado. ¿De qué? Pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Y pudo haber sido nada más porque levantaste el tono de voz. Entonces creo que siempre hay que ser claros con lo que nos molesta, ¿no? Exacto. Entonces, pues para mí fue muy frustrante este tipo de relación porque sí, yo era la peleadora y él era el evitativo. Entonces estuvimos en una relación 6 años en la que yo peleaba y él era así de que me hago el loco, no escucho, no sé qué. Entonces no resolvimos nunca nada hasta antes de terminar, que fue como acabo de explotar y wow, o sea, fue todo un caos, ¿no? Ahora, ya después que les conté esta anécdota que es para como contextualizar un poco cómo se siente esto, vamos a hablar de los peleadores y peleadores. Y creo que ahí es donde estamos José y yo, ¿no? O sea, José y yo sí somos muy de, como dijo al principio, somos orgullosos y que no sé qué, bla, bla. Nos gusta tener la razón. Nos gusta tener la razón. Tenemos que, o sea, sabemos discutir bien, tenemos buenos argumentos. No, pero lo que voy, o sea, en general en nuestra vida somos gente que discutimos. Yo en la escuela me la armaban de pedo yo. ¿Por qué? Enséñame el reglamento, no sé qué, pues tú eres igual. Y yo siendo abogada, créanme que yo siendo abogada. Yo fui criado por abogados, entonces nos gusta argumentar nuestras peleas y siempre creemos que tenemos razón. Ese es... Entonces, ¿qué pasa con los peleadores, no? Con los peleadores es una pelea constante de y tú me hiciste y yo te hice. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con los peleadores? Y te saco del pasado y te saco de tal cosa, pero yo tengo razón porque mi punto de vista es mejor. Entonces, una analogía que usa mucho Esther Perel. ¿Con quién te confundes? Con esta Meryl Streep. Y siempre que pienso en Esther Perel, pienso en Meryl Streep. Y le digo, es que de rara forma suena igual, pero al revés. Esther Perel, Meryl Streep. ¿No? Exacto. Pero bueno, Esther Perel lo que decía es que hace esta analogía de un, ¿cómo se llama? De un lavaplatos. De un kitchen sink, ¿no? El lavaplatos. Fregadero. Un fregadero de cocina. Y entonces dice, ¿qué pasa con los peleadores? El peleador empieza a sacar de todos lados peleas, argumentos, bla, bla. Cuando en 1990 y no sé qué me hiciste, no sé qué. No 2015, termina de lavar un plato y está agarrando el otro. Cuando estás lavando los trastes, ¿qué haces? Levantas un plato, lo lavas y lo pones. Enjuagas y lo pones. No agarras un plato, luego la taza y ni enjuagas nada. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir con esta analogía?
ve paso por paso. Y José me lo dice mucho y eso es algo que aprendimos en terapia y es algo que aplicamos y hemos implementado en nuestra vida para resolver conflictos. Te estás yendo al pasado. ¿Cuál es el problema de hoy? Y cuando José me empieza a decir cuál es el problema de hoy, aunque yo me enoje y aunque yo diga, porque me está dando en mi ego, es como, tiene razón. Y ahí me tengo que callar y digo como, tiene toda la razón, ¿por qué me estoy yendo a así 2000 no sé cuándo? No, vamos aunque a sea resolver. Parecido, o aunque sea el mismo problema, ¿no? Porque yo soy muy de contextualizar. No, es que en el 2000 me hiciste tal, tú, tal. José me empieza y me confronta y es lo que me gusta porque me confronta y me dice, el problema de hoy. Ah, ok. El problema de hoy lo vamos a resolver. Hoy, el problema de hoy. Ya después, ver, ¿te sigue molestando lo del pasado? Ok, lo platicamos si te después. molesta lo del 2022, agarras otro día, me sientas, me dices, vamos a tener una conversación incómoda sobre el 2022. La neta no voy a estar feliz sobre eso, pero bueno, no, aunque sea me está contextualizando y me va a dar una intención y yo le voy a decir por qué sobre el 2022. Me sigue molestando y cada vez que haces esto, pues revives una antigua herida, ¿no? Bueno, exacto. Vale la pena, pero si no me contextualiza y no me da una intención, voy a decir el 2022 ya pasó, bien, gracias, ¿no? Exacto, entonces, si están en una situación así, de estar en una relación de peleador y peleador, tomen esto como un consejo, ¿no? O sea, vamos a hablar del problema de hoy. La analogía de Esther Perel es buenísima porque no te deja irte al más allá. Es que te deja... Cuando estás en un lavaplatos, fregadero, es que no hay otra forma de hacerlo. O sea, puedes enjabonar y pasarlos al otro lado y seguir enjabonando, pero igual vas plato con plato, ¿no? O sea, a mí por eso me encanta. No puedes sacar, o sea, no lavas el de arriba y después sacas el de abajo. Es que lo quería exponer yo porque yo, aunque sea peleador, yo también soy muy evitativo. A mí si llegas a un punto en donde yo ya no te siento accesible, en donde siento que no, o sea, que te dices no, y todos mis argumentos se responden con una negativa, yo me vuelvo evitativo. Digo, ok, perfecto, ¿no quieres escuchar? Vámonos. Y me quedo callado. Entonces, ¿qué pasa con los evitativos? Los evitativos nunca van a resolver nada, ¿no? Algo de los grandes problemas que he tenido es que no solo en los problemas de pareja, sino también muchas veces pues, dejaba enterrado el problema y decía, pues hasta que venga el madrazo lo resolveré, ¿no? Mientras no esté ahí, lo guardas. Entonces esto crea resentimiento y el problema es que el resentimiento... Y a ver, ¿no pasaba en tu casa? O sea, algo que siento que pasaba mucho en familias así... contextualizando México, porque lo he escuchado de muchas amigas, es te peleabas con tu mamá o te peleabas con tu papá y no se hablaba del problema. Era como, no se hablaban, te dejaban de hablar un día y medio, lo que fuera, y luego era o tus papás, a lo mejor, a mí me pasaba que era como, no hablamos del problema. Oye, ¿quieres cenar? Sí. Tienes razón. Oye, ¿se te antoja una coquita? Sí, como sí, que claro. Te peleabas, te dejabas de hablar un rato y después aventabas algo como lindo para limar asperezas. Y entonces el problema nunca se resolvía, el problema estaba ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los evitativos? Se barre el problema debajo del tapete y eso crea mucho resentimiento y es, no, cuando pasó esto, cuando yo estaba chiquito, nunca me hiciste... Güey, nunca me lo dijiste, ¿no? Es importante recordar que en los problemas nos pasa que nos perdemos literal en la pelea. O sea, ¿por qué es más fácil pelear que escuchar? Nos ha pasado, José, a mí, que es como, es que no me estás escuchando. Solo me estás respondiendo. Estás como que a la defensiva para responder. Entonces, si tú haces consciente esto en una pelea y es como, me estás respondiendo, no estás escuchando, también puede ayudar muchísimo a ir resolviendo el conflicto. Porque solamente y te puede pasar, ¿no? Cuando alguien te está peleando contigo, estás a la defensiva y estás respondiendo solamente. Puede ser un amigo, tu jefe, con quien sea. Pero si tú canalizas eso y dices, es que estoy respondiendo, estás poniéndote muy a la defensiva, pausa, vamos a
ver qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto. Pausar una pelea puede ser lo mejor que puedes hacer, ¿no? Pero creo que es responsabilidad del que la pausa poner fecha y hora de cuándo se va a retomar, ¿no? Exacto. Ok, me gustaría puntualizar esto. En un conflicto, lo que dice muchos autores, y en específico Esther Perel, ya lo dije bien. Meryl Streep. Meryl Streep. Es que de fondo, en todos los conflictos, hay 3 cosas que siempre hay debajo del conflicto. Y son muy fáciles de identificar. La primera es el poder y las prioridades. Entonces, cuando tú encuentras un conflicto, vete cuestionando si hay estas 3 cosas. Poder y prioridades es el primero. Cuando estás peleando con alguien y es a ver quién tiene el poder, a ver si tu prioridad es mejor que la mía, porque yo tengo razón, bla, bla, ¿no? Esa es la primera. La segunda sería la conexión, este cuidado y cercanía que tienes con esta persona, ¿no? El quién tiene mi espalda cuando yo no estoy o cuando estoy contigo. Tenemos un conflicto, ¿me vas a respaldar o no? Y el tercero de estas como superficialidades de un conflicto, más bien profundidades, sería Exacto. el respeto y el reconocimiento. Yo me siento respetada y reconocida dentro de este conflicto o por qué me está molestando, ¿no? Entonces, si tú canalizas cada una de tus peleas, si tú analizas tus peleas y dices, bueno, vamos a analizar qué es lo que está pasando en este conflicto. ¿Es de poder? ¿Es de conexión? ¿O es de respeto y reconocimiento? Entonces, ahí vas a poder ver que lo más profundo del conflicto va a caer en estas 3 cosas. Y el Karen ahí como que se le salió, dijo, es superficialidades, como que son profundidades. Más bien, nosotros nos peleamos por las superficialidades, y la superficialidad es lo que no nos dejan ver estas partes, ¿no? Hay una autora, no me acuerdo cómo se llama, no es Esther Perel. Pero justo era lo que decía, todas las parejas, y esto depende de cada uno, no se basaba en estas 3 cosas, pero decía, siempre se van a pelear por 3 cosas. O sea, no sacar el perro, no lavar los platos, o sea, el fondo de eso, ¿qué va a ser? ¿No? Entonces, si tú le encuentras el fondo, te vas a dar cuenta que todas las pequeñeces o que todas las cosas superficiales se van a traducir en estas cosas. O problemas grandes. O sea, lo que ella dice, Esther Perel al menos dice que todos los conflictos debajo van a tener al menos una de estas 3 cuestiones. Entonces, al momento de analizarlo, es poder decir, no es porque no hice de comer, es porque no saqué a los perros a pasear. Es porque cuando no hago de comer, me siento reconocida. Cuando no hago de comer, mi esposo que está trabajando todo el día, pues no se siente reconocido. Exacto. Entonces, así, simples. Mientras ustedes vayan analizando como cada parte de un conflicto, va a ser mucho más sencillo poder fluir dentro de un conflicto. Entonces, ya por último, lo que yo les quería compartir es algunos tips, que esto no lo dice como que ningún autor así súper importante, pero pues sí lo escuché en algunos lados. Uno de estos consejos me lo dio la madrina de Jos. Que es una autora súper importante en mi vida. Pero me lo dijo en mi despedida de soltera, si lo quieren decir así. Bridal shower. Bridal shower. En el bridal shower, la madrina Jos me dijo como, mira, el mejor consejo que yo te puedo dar de pareja es este. Cada vez que tú quieras tener una conversación importante, ella lo dijo importante, pero podemos llamarlo incómoda. Cada vez que tú tengas o quieras tener una conversación importante, incómoda con tu pareja, busca un lugar específico en donde tenerla. Ella me contaba que con su esposo lo que hacía era, pues me contaba también como, pues entre el caos de los niños iban creciendo y bla, bla, desconexión, conexión, todos los problemas, lo que tú quieras, pues a veces se vuelve muy complejo tener este momento de, oye, vamos a sentarnos a hablar este problema y este conflicto que estamos teniendo, ¿no? Entonces, lo que ella planteó con su pareja y con su esposo fue, vamos a tener conversaciones importantes siempre en este lugar. Entonces ella me decía, plantea un lugar en tu casa o en donde quieras, puede ser el cafecito de al lado, pero siempre que sea en ese lugar,
para que sepan que cuando van a ir a ese lugar o cuando van a sentarse en este espacio, va a ser un espacio seguro, va a ser un espacio abierto, va a ser un espacio vulnerable y va a ser donde van a poder tratar estos temas de conflicto y poder platicarlos sin sentirse como abrumados por todo el caos que puede estar pasando alrededor de ustedes. ¿Cuál sería el lugar de nuestro depa? ¿La cama? No sé. Bueno, sí, o sea, actualmente es la cama, pero ¿cuál escogerías tú más bien? O sea, la cama fue como incidental. No sé, porque ahí tomábamos terapia a veces, ¿no? Como que para mí es me mucho gusta la más... cama. A mí sí yo amo la cama, yo hasta como en la cama. Para mí la cama es mi depa. Y otro tip que les puedo dar, ya esto es más personal, cuando están hablando o tocando temas así de importantes con una persona, yo les recomiendo que su conversación nunca la hagan de frente. Porque eso hace como que estamos en conflicto, como las batallas, ¿no? O sea, se ubican cuando, así, Game of Thrones, ¿no? Así, vamos a pelear de frente. No. Entonces, si van a tener una conversación así, es mucho más sencillo tenerlo de manera diagonal o al lado. ¿Por qué? Porque es más sencillo tocarlo. Como les decía, si tienen oportunidad de tocarlo, tienes oportunidad de tocar a tu pareja, es mucho más sencillo bueno, te estoy validando, te estoy escuchando, o sea, como tener este acercamiento más humano con la persona. Y puede ser con quien tú quieras, si tienes la confianza de tu mejor amiga, oye, tienes este problema, no sé qué, bla, bla, tocarla, apapacharlo, bla, bla. O sea, siento que es mucho más fácil hacerlo y no perderte en el conflicto. Entonces es un gran tip, no lo hagan de frente, no se peleen como Game of Thrones, háganlo de ladito. Y pues nada. También háganlo de ladito, se siente muy rico. Te pasa. Pues nada, creo que eso es todo. Entonces, en conclusión, ¿qué les podemos dejar de esta plática que tuvimos con ustedes? Cuando tengan estas conversaciones incómodas, busquen un lugar donde hacerlo, busquen terapia si es necesario, sean vulnerables con su pareja y traten de hacer las cosas lo mejor posible y conscientemente para que la conversación sea lo más fluida posible. Eso sería como la primera parte para la parte de conversaciones incómodas. Para la resolución de conflictos, podemos decir que vayan paso por paso, no se avienten a tratar de resolver todo. Igualmente, busquen un lugar que les cause seguridad para poder abordar estos temas. Igual busquen terapia y vayan paso por paso. De todas formas, los problemas no se pueden evitar. No vivimos en un mundo utópico de decir, es que yo no me quiero pelear con mi pareja. Y es que como yo no me quiero pelear con mi pareja, evito los problemas y entonces no veo, porque eso me pasó y es todavía más doloroso. Porque después este resentimiento sale después y no es nada sano tampoco. Entonces, háblenlo. O sea, háblenlo, busquen la manera de hacerlo lo más consciente que puedan hacerlo, sabiendo que las reacciones no van a depender de ustedes, pero no dejando que esto se vuelva un resentimiento porque después va a ser peor. Entonces, para resolver problemas y para tener conversaciones incómodas, estos son nuestros tips. Creo que yo les dejaría el tip en el que soy peor, ¿no? Lo que más me cuesta a mí. Y creo que esto va a ir para muchos hombres en su mayoría. A mí lo que me cuesta es este segundo antes de decir una pendejada o de actuar un poquito más agresivo, digámoslo así, ¿no? O sea, yo la verdad soy mecha corta, pero no soy dinamita. Yo exploto como una brujita que tiras al piso, hace una... y ya se pone de buenas. Pero si pudiera evitar esa pequeña explosión, no explotaría la dinamita. Entonces, creo que es ese segundo. Yo lo que he tratado de hacer y me cuesta un huevo es cuando recibo algo, como les dije a mí, yo muchas veces lo tomo personal, tratar de analizar todo el contexto de lo que me están diciendo, pero literal todo es todo, hasta de le habrá ido bien en su día, de dónde viene esto, trae arrastrando otras cosas y tratar de reaccionar acorde a lo que analicé.
que de normal nunca analizo, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi consejo. O sea, y si eres dinamita, güey, mega, hazlo antes. O sea, yo por suerte exploto poquito, neta, 30 segundos de ¡no mames! Y después me estoy muriendo de risa, pero si tú explotas mucho, ya te saliste. Entonces, primero respira, analiza todo. Ya sabes que si en ese momento no lo pudiste analizar todo, estás en todo tu derecho a decir, necesito tiempo, y tú puedes poner el tiempo, 1 día, 2 horas, 3 horas. Entonces, pues yo se lo recomiendo porque es lo que no he podido o lo que más trabajo me está costando. Exacto. Pues bueno, esto también fue mucho contexto para que lo apliquen. Si es que quieren, escucharon el podcast pasado, escúchenlo. Porque esto les va a servir mucho para poder llegar a lo del podcast pasado. Déjate llegar, manejarlo también, porque no quiere decir que cuando llegas todo va a ser felicidad. Son Exacto. Nuevos problemas. Pues muchas gracias, mi amor, por haber estado aquí. Te veo en la casa ahorita que llegamos. Si ustedes resonaron con esto que platicamos, por favor, compártanlo. Estoy muy feliz de haber estado con ustedes y de haberles compartido esto que literal llevamos practicando y que seguimos practicando y que seguimos aprendiendo, José y yo todos los días seguiremos haciendo, porque como les dije, los problemas existen y no van a parar nunca. Pero es bien bonito estar en una relación en la que podemos tener este tipo de conversaciones, poder resolver este tipo de conflictos. Nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado mucho tiempo de terapia, de desconstrucción, de muchas cosas. Entonces, si ustedes quieren tener una relación bien bonita, tienen que saber que van a pasar por todas estas cosas. Entonces, pues nada, si resonó con ustedes, compártanlo. Muchas gracias por haber estado aquí, mi amor. Te veo en la casa. Te veo en el coche. Te veo en el coche. Te amo, preciosa. Nos vemos. Bye.